Me llamo Dolores Ortega. Tengo 76 años y vivo en Oviedo. Todo ocurrió en diciembre de 2021, cuando el frío parecía quedarse pegado a las ventanas y las luces navideñas llenaban las calles de una nostalgia cruel. Creí que la Navidad sería tranquila, quizás un café caliente y una llamada breve de mis hijos. No imaginé lo que venía. Después de que mi marido Esteban falleciera, seguí viviendo en el piso donde compartimos casi medio siglo. Un lugar modesto, con muebles antiguos y un pequeño balcón desde el que yo cuidaba mis geranios. Pensaba que eso era suficiente para continuar, pero mis hijos, Álvaro y Lucía, comenzaron a visitarme con una preocupación demasiado calculada. Álvaro llegaba con su esposa Teresa, hablando de mi edad, de los peligros de vivir sola. Lucía hacía lo mismo, acompañada de su marido Sergio. Todo parecía cariño, pero detrás había algo más. Miradas, silencios, insinuaciones. Nunca mencioné el pequeño seguro de vida que Esteban me dejó. Pensé que no hacía falta. Quizá fue un error. Una tarde, una semana antes de Navidad, Álvaro vino solo. Sonrió con una dulzura que no recordaba en él y me dijo: «Mamá, mañana iremos todos juntos a un sitio bonito. Te hará bien. Arréglate, ¿sí?». Yo, ingenua, preparé una bolsa con ropa, mis pastillas para la tensión y una foto de Esteban. Cuando llegaron a recogerme, entendí todo. No me llevaban a una cena familiar, me llevaban a una residencia de mayores. «Por tu propio bien», dijeron. Y nadie mencionó que en el bolsillo de mi abrigo llevaba un 10º premiado de la lotería de Navidad. El coche no tenía ni un solo adorno navideño. Álvaro parecía inquieto, hablaba deprisa y evitaba mirarme a los ojos. Aún así, me senté junto a él, convencida de que la sorpresa que habían preparado era motivo de nervios, no de preocupación. El trayecto transcurrió en silencio. No reconocía las calles. Pasamos por el centro, luego por barrios que nunca había visitado. El cielo gris pesaba sobre los tejados como una manta apagada. Cuando el coche se detuvo, mis manos comenzaron a temblar. Frente a nosotros, un edificio de ladrillo rojizo con un letrero discreto: Residencia Santa Eulalia, Centro de Mayores. «Álvaro, ¿qué hacemos aquí?», pregunté, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Él suspiró, como quien carga con una decisión ya tomada. «Mamá, ya no puedes estar sola. Aquí te cuidarán. Es lo mejor». «Pero dijiste que pasaríamos la Navidad juntos», alcancé a decir. Teresa, detrás, sonrió sin alegría. «Vendremos mañana, Dolores. No estarás sola, te lo prometemos». Sentí un golpe seco en el pecho. No era preocupación, era expulsión, descarte. Miré a mi hijo, ese niño que una vez buscaba mis abrazos cuando tenía miedo, y no lo reconocí. «Tengo mi casa. Puedo cuidarme», susurré. Álvaro bajó la mirada un instante. «La casa ya está en trámite de venta. Lucía y yo lo decidimos. Ayudará a pagar todo esto». El mundo se detuvo. Me habían hecho firmar los papeles. Aquel día en que me hablaron del seguro de Esteban, confié. No leí. Les creí. «Me habéis engañado», dije, más para mí que para ellos. El frío de diciembre me golpeó cuando salí del coche, pero lo peor no era el viento, era el vacío que dejaba la traición. En la recepción, una mujer de mediana edad me dedicó una sonrisa ensayada, tan neutra que dolía. «Bienvenida a Santa Eulalia, señora Dolores». La estábamos esperando. Álvaro firmaba unos papeles sin mirarme, como si aquello fuera un trámite cualquiera. Yo permanecí en silencio. No quedaba nada que decir. Cuando terminó, se acercó y me rozó la frente con un beso rápido. «Mañana venimos, mamá, te lo prometo». Teresa saludó desde la puerta, sin acercarse. Luego se marcharon juntos, de vuelta al coche cálido, a sus vidas ordenadas, dejándome atrás como quien deja un objeto que ya no necesita. La trabajadora me acompañó por un pasillo largo y silencioso hasta una habitación con 2 camas. En una de ellas dormía una señora muy mayor, respirando despacio. «Esta es su cama, señora Dolores. La cena es a las 6. Si necesita algo, pulse el botón». Cuando se fue, me senté en el borde del colchón, aún abrazando mi bolso contra el pecho.
Era Nochebuena, y la nieve empezaba a caer detrás de la ventana. Fue entonces cuando recordé el 10º de la lotería de Navidad en el bolsillo de mi abrigo. Lo había comprado la semana anterior, en el mercado de El Fontán, cuando pensaba preparar un pequeño menú navideño que ahora carecía de sentido. Lo tomé con cuidado. Era solo un papel. Pero también era la última decisión que había tomado por mí misma. Lo guardé de nuevo, sin mirarlo aún. Esa noche lloré en silencio. No por la casa, no por el dinero, sino por la certeza brutal de que mis hijos habían decidido que yo sobraba. A la mañana siguiente, la televisión de la sala común estaba encendida, y el sorteo de la lotería estaba a punto de comenzar. En la sala común, un hombre mayor me hizo un gesto con la mano. «Siéntese aquí, señora Dolores». Primera mañana de Navidad en Santa Eulalia, se nota en los ojos, dijo con una voz cálida. Me senté a su lado. No confiaba en mi voz. En la televisión hablaban de cenas familiares, abrazos, niños abriendo regalos. Cada imagen era una punzada lenta y profunda. De pronto, el presentador cambió de tono. Y ahora, los resultados del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Sentí mi corazón golpearme el pecho. Llevé la mano al bolsillo de mi abrigo. Allí seguía el 10º que había comprado en el mercado de El Fontán, casi por impulso, la semana anterior. Lo saqué. Lo alisé despacio, con manos que empezaron a temblar. Primer número. Seyem. Miré el 10º. Segundo. Kimschen. Mi respiración se volvió corta. Tercero. Cuarto. Quinto. Todos coincidían. El presentador anunció: «El gordo se ha vendido en Oviedo. Premio de 400.000 euros por 10º». Mis labios se abrieron, pero no salió sonido alguno. El hombre a mi lado, don Manuel, supe después, me observó con atención. «¿Se encuentra bien?». No pude responder. Solo levanté el 10º para que él lo viera. Sus ojos se agrandaron. «Señora Dolores, usted ha ganado». Sentí un vértigo extraño, como si el suelo desapareciera. Yo, abandonada la víspera de Navidad. Yo, considerada una carga, acababa de recuperar mi vida. Don Manuel se inclinó hacia mí y susurró: «Esto hay que protegerlo. Nadie debe saberlo aún». Y por primera vez desde que llegué allí, no me sentí sola. El director de Santa Eulalia fue avisado de inmediato. De pronto, todos parecían recordar mi nombre. Se hicieron llamadas, se trajeron formularios, y una representante de Loterías y Apuestas del Estado llegó aquella misma mañana para verificar el 10º. Lo examinó con cuidado, cruzó datos y finalmente asintió. «La señora deberá presentarse mañana en la delegación de Oviedo para iniciar el proceso», explicó. «Solo necesitará su DNI y la documentación correspondiente. Nos encargaremos de que todo sea seguro». Yo solo asentí, aún con la sensación de estar dentro de un sueño extraño. El director, que la noche anterior apenas me dirigió la mirada, ahora sonreía con exagerada cortesía. «Doña Dolores, podemos proporcionarle transporte, acompañamiento, lo que necesite. Queremos que se sienta atendida». Lo miré con calma. Ayer era una anciana dejada aquí como estorbo. Hoy era una inversión rentable. «Gracias», respondí, «pero ya tengo quien me acompañe». Miré a don Manuel, que entendió sin necesidad de palabras. No era el dinero. Era la dignidad que me habían arrebatado. La noticia corrió rápido. La prensa local comenzó a llamar, curiosa por la historia de la anciana que había ganado el gordo en una residencia. Al mediodía, una unidad móvil de televisión estaba frente al edificio. Una reportera joven, Patricia, logró entrar y me encontró en la sala común. «Señora Dolores, ¿nos permitiría una entrevista? Es una historia extraordinaria». Mi primer impulso fue decir que no. Nunca me gustó ser el centro de atención. Pero pensé en Álvaro y Lucía, quizá ahora cómodamente en mi casa, celebrando su triunfo. Respiré hondo. «Sí, pero quiero contar todo». Patricia sonrió. Las cámaras comenzaron a grabar. Era mi turno de hablar. «¿La señora está diciendo que fue dejada aquí por sus hijos?», preguntó Patricia, con cautela. «Exactamente», respondí, sintiendo algo firme crecer dentro de mí. Me dijeron que celebraríamos la Navidad juntos.
En realidad, me trajeron aquí y me informaron que venderían mi casa, la que construí con Esteban durante más de 40 años, para pagar esta residencia. La expresión de Patricia cambió. Había comprendido que la historia era mucho más grande que una simple entrevista navideña. ¿Y el 10º ganador?, preguntó. Lo levanté para la cámara, con un pulso que ya no temblaba tanto. Lo compré en el mercado la semana pasada, antes de saber lo que mis hijos planeaban. Estaba en el bolsillo de mi abrigo cuando me dejaron aquí. Esta mañana vi el sorteo en la tele y resultó ser el gordo. 400.000 euros, dije, con calma. Patricia tragó saliva. ¿Y qué piensa hacer ahora, señora Dolores? Dejé que el silencio se asentara un segundo. Primero, recuperar mi casa y mi dignidad. Después, quiero asegurarme de que otras personas mayores no pasen por lo mismo. No fue solo abandono, fue traición. No lloré, no temblé, miré directamente a la cámara. Álvaro, Lucía, espero que estéis cómodos en mi salón. Aprovechadlo, porque mañana todo cambia. La entrevista terminó. Patricia me tomó la mano con afecto. Su historia va a ayudar a mucha gente, señora Dolores. Cuando el equipo se fue, el silencio volvió a la sala. Mi móvil comenzó a sonar sin descanso. Álvaro, luego Lucía, luego mensajes desesperados. Los dejé sonar. Después, simplement apagué el teléfono. No iban a tener mi atención. No después de lo que hicieron. Don Manuel se acercó y se sentó a mi lado, con esa serenidad que parecía venir de otro tiempo. Creo que ha provocado usted un pequeño revuelo, dijo, con una sonrisa discreta. Se merecen más que eso, respondí. Se merecen saber lo que significa ser traicionado por quienes amas. Cerca de las 4, Álvaro y Lucía aparecieron en la residencia. Entraron casi corriendo, seguidos por el director que intentaba calmarlos. Yo estaba en la sala común, jugando cartas con Manuel y 2 residentes más. Mamá, exclamó Álvaro, el rostro encendido. ¿Qué has hecho? ¿Por qué diste esa entrevista? ¿Por qué no cogiste el teléfono? Dejé mis cartas sobre la mesa con suavidad. Buenas tardes, Álvaro. Feliz Navidad. Qué sorpresa veros tan pronto. Pensé que estaríais cómodos en mi casa. Lucía dio un paso al frente, intentando suavizarlo todo, como siempre. Mamá, lo entendiste mal. Nunca quisimos hacerte daño. Solo queríamos lo mejor para ti. ¿Lo mejor?, repetí, sintiendo como la rabia, controlada durante horas, subía como marea. ¿Engañarme para firmar papeles? ¿Internarme aquí contra mi voluntad? ¿Tomar mi casa? Necesitas cuidados, insistió Álvaro. No puedes estar sola. Estoy perfectamente capaz, corté. Vosotros queríais la casa. Queríais libraros de mí. Silencio. Pero no esperabais que apareciera el gordo, ¿verdad? Las miradas se quebraron. Los otros residentes escuchaban sin disimulo. Manuel permanecía firme junto a mí. Mamá, vámonos a casa, susurró Lucía, con voz rota. ¿A cuál?, pregunté. ¿A la que me quitasteis? No te quitamos nada, protestó Álvaro. Tú firmaste. Firmé porque me engañasteis. Eso se llama fraude. Lucía extendió la mano. Yo la retiré. No habléis de familia. La familia no abandona. Vosotros lo hicisteis. Hasta que el dinero apareció. Curioso cómo el dinero cambia las cosas, ¿verdad?, dije, sin elevar la voz. El director, que observaba la escena con creciente incomodidad, dio un paso hacia nosotros. Quizás sería mejor hablar de esto en privado, señora Dolores. ¿Podemos usar mi despacho? No será necesario, respondí, poniéndome en pie. No tengo nada más que decirles hoy. Mañana iré a la delegación de la lotería para iniciar el cobro. Y después, me reuniré con mis abogados para revertir la transferencia fraudulenta de mi casa. Mamá, por favor, dijo Álvaro, ahora sí desesperado, podemos arreglarlo. Somos familia. La familia no abandona a la familia en Nochebuena, contesté. Y me giré. Caminé por el pasillo con la cabeza alta, escuchando detrás el llanto de Lucía y el tono furioso de Álvaro discutiendo con el director. Por primera vez desde que llegué a ese lugar, no me sentí pequeña, ni invisible. Me sentí viva. En mi habitación dejé que una sola lágrima cayera, no por pena, sino por alivio. Había sobrevivido al golpe más duro.
Ahora venía mi resurgir. Sabía exactamente qué haría con esos 400.000 euros. Mis hijos creyeron que dejaban aquí a una anciana indefensa. Sin darse cuenta, acababan de crear su peor adversaria. La mañana siguiente amaneció fría y luminosa. Encendí el móvil. Decenas de llamadas y mensajes de Álvaro y Lucía. Ignorados. Me vestí con la misma ropa con la que había llegado. Y esperé. A las 9, Carla llamó a mi puerta. «Señora Dolores, hay un abogado en recepción. Dice que viene a verla». Sonreí. «Sí, es el doctor Ernesto Ruiz». Ya era hora. Cuando hablé con el doctor Ernesto Ruiz por teléfono la noche anterior, se quedó en silencio unos segundos, impactado. No solo por la traición de mis hijos, sino por verme en una residencia sin mi consentimiento. «Estaré allí mañana a las 9», dijo sin vacilar. Y cumplió. Llegó puntual, con su elegancia habitual. Traje gris, abrigo oscuro, maletín de cuero. Pero cuando me vio, la formalidad se deshizo y apareció la preocupación sincera. «Dolores, te vi en la televisión. Aún estoy intentando asimilarlo. ¿Estás bien?» Sobreviviendo, respondí. «Gracias por venir». Él apretó mis manos con firmeza. «Deberías haberme llamado en cuanto esto comenzó. Pero ya estoy aquí, y vamos a solucionarlo». Rechazó la oferta del director de la residencia de poner a nuestra disposición un vehículo. Pura hipocresía de última hora. Llamó a un taxi y salimos juntos hacia la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado. Dolores me explicó mientras avanzábamos entre las calles frías de Oviedo. «Si firmaste esos documentos creyendo que eran del seguro médico, tenemos base para anular la transferencia. Es un caso claro de fraude por engaño». Asentí. Mi corazón aún dolía, pero mi mente estaba despierta. En la delegación nos atendieron de inmediato. La historia ya había dado la vuelta a la ciudad. Firmé los documentos, verifiqué mi identidad, y el trámite se completó. «El importe estará disponible en un plazo máximo de 48 horas, señora Ortega». «Enhorabuena», dijo el gerente. «No es un final feliz», respondí, mirando a Ernesto. «Es el comienzo». Al salir, una nube de reporteros nos rodeó. Ernesto levantó la mano. «Sin comentarios. La señora Ortega tiene asuntos importantes que atender». Subimos a un coche. No regresamos a Santa Eulalia. Íbamos hacia mi renacer. «No vas a volver allí», dijo el doctor Ernesto Ruiz con firmeza mientras el coche avanzaba hacia el centro. «A partir de hoy te quedarás en un lugar seguro hasta que resolvamos lo de tu casa». En el hotel, mientras él hacía el registro, una televisión en el vestíbulo mostraba mi rostro acompañado de titulares brillantes. «Anciana abandonada gana el gordo. Justicia divina. La Navidad devuelve lo que la familia quitó». Sentí un escalofrío. No buscaba espectáculo. Solo quería mi vida de vuelta. En la habitación, Ernesto abrió su maletín y comenzó a trabajar con precisión quirúrgica. Llamadas, mensajes, borradores de demandas, estrategias. Yo lo observaba en silencio, sintiendo cómo mi mundo, roto la víspera, comenzaba a recomponerse. Al mediodía recibió una llamada. Su rostro se tensó. «Son Álvaro y Lucía. Están en mi despacho con mi socio. Quieren hablar contigo». Respiré profundamente. «Ponlo en altavoz». La voz de Álvaro sonó ansiosa, casi temblorosa. «Madre, esto ha sido un malentendido». «¿Malentendido?», repetí. «¿Así llamáis a engañar a vuestra madre para quitarle su casa y abandonarla en una residencia en Nochebuena?» Lucía intervino, llorosa. «Queríamos ayudarte. Estabas sola. Teníamos miedo de... Si os hubiera preocupado mi bienestar, habríais hablado conmigo. Pero me traicionasteis». Hubo silencio. «¿Es por el dinero?», preguntó Álvaro irritado. Me quedé quieta, no por sorpresa, sino por la profundidad de la decepción. «No, Álvaro, no es por el dinero, es por la traición». Ernesto tomó la palabra, sereno. «A partir de ahora, cualquier comunicación será entre abogados. Presentaremos demanda por fraude y daños morales. Si desean evitar un proceso público, pueden negociar un acuerdo». «¿Negociar?», explotó Álvaro. «Es nuestra madre». Y aún así, respondí con voz firme: «Me tratasteis como a una extraña. Ahora, me trataréis como a una adversaria legal».
El doctor Ernesto Ruiz terminó la llamada con tono profesional, indicando que cualquier comunicación futura debía pasar únicamente por él. Cuando el móvil quedó en silencio, noté que mis manos temblaban. Él me miró con suavidad. ¿Estás bien, Dolores? Estoy cansada, respondí. Cansada de que me traten como si no pudiera decidir nada, como si envejecer significara perder el derecho a mi propia vida. Él asintió, sin decir nada más. En las horas siguientes, trabajó sin descanso, mientras yo me recostaba un momento. El hotel era cálido y cómodo, pero no era mi casa. Pensaba en mi balcón, en mis geranios, en el olor del café que Esteban preparaba cada mañana. Ese hogar seguía siendo mío, aunque otros intentaran arrebatármelo. A última hora de la tarde, llamaron a la puerta. Era don Manuel, mi compañero de cartas en la residencia. Traía mi pequeña maleta. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, emocionada. Tengo mis recursos, respondió con una sonrisa tranquila. Y uno reconoce a las personas buenas cuando las ve. Quería asegurarme de que estuvieras bien. Compartimos té y conversación. Me contó que había sido profesor de historia en la universidad, que había elegido la residencia tras la muerte de su esposa para no cargar a sus hijas. La diferencia es la elección, Dolores dijo, y tú recuperarás la tuya. Cuando se marchó, supe que aún había bondad verdadera en el mundo. A la mañana siguiente, Ernesto llegó con noticias. Hemos obtenido una medida cautelar. Tu casa no podrá venderse. Además, se investigarán los documentos que firmaste. ¿Cuánto tardará todo?, pregunté. Meses, aunque intentaremos acelerarlo. Hizo una pausa. Tus hijos han hecho una propuesta. Están dispuestos a devolver la casa y pedir disculpas si retiras la demanda y mantienes todo fuera de los medios. Levanté la mirada serena. La decisión era mía, y esta vez solo mía. Por lo visto, dijo el doctor Ernesto Ruiz, cerrando la carpeta de documentos, Álvaro ha sido apartado de su puesto temporalmente y Lucía está recibiendo mucha presión social. Sentí algo parecido a satisfacción, pero también una punzada en el pecho. A fin de cuentas, seguían siendo mis hijos. ¿Y tú qué opinas?, le pregunté. Ernesto reflexionó unos segundos. Legalmente, la propuesta es buena. Recuperas tu casa sin un proceso largo, pero la decisión final es tuya. Te hirieron profundamente, y tienes derecho a pedir más que disculpas. Miré por la ventana. La ciudad, fría y húmeda, parecía sostener mi pensamiento. Voy a aceptar, dije finalmente. Pero quiero una condición adicional. Ernesto levantó la vista. Quiero que Álvaro y Lucía hagan trabajo voluntario en una residencia de mayores durante un año completo. Quiero que vean lo que significa la soledad impuesta. Quiero que entiendan. Una sonrisa lenta apareció en su rostro. Lo incluiré en el acuerdo. Es justo. 3 días después, firmamos. Ellos no estuvieron presentes, solo sus abogados. La casa volvió oficialmente a mi nombre. El compromiso quedó por escrito. Una semana después, crucé de nuevo el umbral de mi casa. Las paredes eran las mismas, pero yo no. Ya no era solo la viuda de Esteban, ni la madre sacrificada. Era una mujer que había resurgido. Esa noche me senté en mi balcón, con una taza de té, mirando mis geranios descuidados. Mañana los cuidaría. Mañana reconstruiría todo. El teléfono sonó. Era Lucía. «Mamá, ¿estás bien?» «Estoy bien», respondí. Sin dureza, pero sin abrir la puerta aún. «¿Podemos visitarte algún día?» Respiré despacio. «Tal vez. Cuando el tiempo haya hecho su trabajo». Silencio. Luego, «Lo siento mucho, mamá». «Lo sé», respondí. Colgué. Y sentí paz. Con el gordo, tenía planes que honrarían la memoria de Esteban y ayudarían a otros mayores a nunca ser abandonados como yo. La vida me había devuelto el derecho a elegir, y esta vez elegiría por mí. Había pasado un mes desde que regresé a mi casa. Un mes de ordenar, curar y pensar. El premio de El Gordo seguía seguro en el banco, generando intereses mientras yo decidía exactamente cómo utilizarlo. Recuperé mi rutina con una alegría serena. Cuidar mis geranios por la mañana, leer en la sala después de comer, pasear por las calles del barrio al atardecer. Los vecinos,
que habían visto mi historia en todos los noticiarios locales, ahora me saludaban con una mezcla de cariño y respeto. No me gustaba la idea de ser la anciana del milagro, pero acepté la atención con dignidad. El doctor Ernesto Ruiz continuó visitándome, ya no solo como abogado, sino como amigo. Una tarde, mientras compartíamos té en la terraza, le dije: «Quiero crear una fundación». Él levantó la mirada, curioso. «Una fundación para ayudar a personas mayores vulnerables, para quienes están solos, en riesgo de abandono o abuso». Ernesto sonrió, aprobando. «Es noble, Dolores, y muy necesario». Pasamos las semanas siguientes trabajando en los detalles. La llamamos Fundación Nuevo Amanecer, un nombre que significaba exactamente lo que yo estaba viviendo. Asistencia legal gratuita, programas de acompañamiento, residencias con dignidad real, un legado que perduraría. Pero entonces llegó la llamada de don Manuel. «Dolores, tienes que venir a Santa Eulalia. Lo están cerrando. Están trasladando a los residentes a centros públicos, muchos en condiciones terribles». Sentí el corazón encogerse. En menos de una hora estaba allí. El lugar parecía vacío y herido. Trabajadores embalaban objetos. Los residentes estaban asustados, desorientados. Encontré a don Manuel en la sala común, intentando tranquilizar a un grupo. «Menos mal que has venido», dijo, al verme. Pasé el resto de la tarde escuchando, abrazando, anotando. Era imposible hacer como si no lo viera. Sabía exactamente lo que debía hacer. Muchos de los residentes habían sido dejados allí, igual que yo, por familias que preferían no ocuparse. Otros habían elegido Santa Eulalia porque, pese a todo, era mejor que muchas alternativas públicas. Pero ahora estaban asustados, sin saber a dónde serían trasladados. Al final de la tarde, pedí hablar con el director. Me recibió en su despacho, con los hombros caídos y el cansancio en el rostro. «Señora Dolores», comenzó, «lo que ocurrió con usted fue lamentable, pero no refleja nuestro trabajo, créame». Le hice un gesto suave para que guardara reflexiones. «No vengo a hablar del pasado, vengo a hablar del futuro. He oído que la residencia va a cerrar». Él suspiró. «No tenemos alternativa. Tras toda la exposición mediática, muchas familias retiraron a sus parientes. Y los costes son altos. No podemos sostenerlo». «¿Y si hubiera un inversor?», pregunté. Sus ojos se levantaron, incrédulos. «¿Está sugiriendo?». «Estoy diciendo que quiero comprar Santa Eulalia», afirmé, «y transformarla en la primera sede de la Fundación Nuevo Amanecer». Hablamos de números, condiciones y de una visión muy distinta para la vejez. Respeto, autonomía, dignidad. Salí de aquel despacho con un acuerdo preliminar. Cuando conté la noticia a don Manuel y a los demás residentes, la reacción fue un suspiro colectivo de alivio. Prometí que nadie sería trasladado, que el lugar sería renovado, no desmantelado. A la salida, Carla me tomó las manos. «Lo que está haciendo es precioso, Dolores. Está salvando vidas. Solo estoy haciendo lo que debería hacerse», respondí. «Y voy a necesitar a personas como tú». De regreso en casa, llamé al doctor Ernesto Ruiz. Escuchó en silencio. «Es un gran paso, Dolores. ¿Estás segura?». Miré mi jardín, lleno de brotes nuevos. Nunca estuve tan segura. Todo lo que viví me llevó hasta este momento. Y así, en los meses que siguieron, Santa Eulalia renació, como yo. Las instalaciones fueron completamente renovadas. Se ampliaron los espacios, se modernizó el mobiliario y se contrató a más personal, todos formados en un enfoque centrado en la dignidad. Creé diferentes modalidades de atención. Residencia permanente para quienes necesitaban cuidados constantes, estancias temporales para recuperaciones médicas y un centro de día para quienes vivían con sus familias, pero necesitaban actividades, compañía y apoyo. Don Manuel se convirtió en mi mano derecha. Usó su experiencia como profesor para organizar talleres culturales, conferencias, clubes de lectura y visitas guiadas. Carla fue ascendida a coordinadora de cuidados, transmitiendo al equipo el respeto, la calma y la humanidad que siempre había mostrado. En 6 meses, Nuevo Amanecer ya era considerado un modelo de cuidado en Asturias. Los periódicos querían reportajes. Las cámaras querían captar la historia de la anciana abandonada que creó un hogar para otros.
Yo aceptaba entrevistas solo cuando podían servir para concienciar. Una tarde, mientras cuidaba el jardín, recién plantado e inspirado en el mío propio, vi a Álvaro y Lucía acercarse con paso inseguro. Habían cambiado. La culpa, el cansancio y el descubrimiento estaban escritos en sus rostros. «Mamá, lo que has hecho es increíble», dijo Álvaro, casi en un susurro. «Gracias», respondí, manteniéndome serena. «¿Estáis cumpliendo con el trabajo voluntario?». Asintieron. «Es duro», dijo Lucía. «Ver cómo se trata a algunas personas, cómo se las olvida, y cómo casi te olvidamos a ti», añadió Álvaro, la voz rota. Los miré largo rato. Eran mis hijos, los que me habían herido, y los que ahora empezaban a comprender. «El arrepentimiento es solo el primer paso», dije suavemente. «El cambio real se demuestra con acciones». «Lo sabemos», respondió Lucía. «Por eso hemos empezado algo más. Un grupo de apoyo para familias, para aprender a cuidar sin abandonar». Sentí mi corazón aflojar, muy despacio. No los abracé. No era el momento todavía, pero por primera vez vi un camino. «La idea fue de Lucía», admitió Álvaro. Se dio cuenta de que muchas familias están desbordadas, sin herramientas ni apoyo, y terminan tomando decisiones equivocadas. «Pero eso no es excusa», añadió Lucía rápidamente, con los ojos brillantes. «Nada justifica lo que hicimos. Solo queremos convertir el daño en algo útil». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue necesario. Se oía el viento moviendo las hojas del jardín y las voces suaves de los residentes en las actividades de la tarde. Respiré despacio. «¿Queréis ver el centro?», pregunté al fin. «¿Ver lo que estamos construyendo aquí?». Sus rostros cambiaron. Había esperanza, pero también humildad. Los guié por los pasillos renovados, explicando cada espacio: las salas de fisioterapia, el centro de día, los talleres culturales, el comedor convertido en un lugar cálido y luminoso. Ellos escuchaban en silencio, observando todo con atención auténtica. Al llegar al salón principal, varios residentes pintaban sobre caballetes. Entre ellos estaba don Manuel, que nos dedicó una mirada amable. «Esta es mi nueva familia», les dije. «Personas que me aceptan, que respetan mis decisiones, que valoran mi experiencia. Aquí encontré un propósito que no depende de ser madre o viuda». Lucía rompió a llorar. «Nos alegra que lo hayas encontrado», dijo, «aunque hayamos sido terribles contigo». Suspiré, con un cansancio antiguo pero ya no doloroso. «No fuisteis monstruos. Fuisteis seres humanos que cometieron un error muy grave. Lo importante es qué hacéis ahora». Los vi marcharse. No sabía si algún día podría perdonar del todo. Pero había, al menos, una posibilidad. Don Manuel se acercó y apoyó suavemente su mano sobre mi hombro. «Has transformado tu dolor», dijo. Esa noche, en la terraza de mi casa, lo comprendí con claridad. Ya no estaba sola. Tenía una nueva familia elegida y un propósito que me sostenía cada mañana. La lotería no me devolvió lo que perdí. Me dio la oportunidad de convertirme en quien siempre quise ser. Dolores, la mujer que convirtió el abandono en fuerza, la traición en propósito y el dolor en sanación. Y eso valía mucho más que el dinero de El Gordo. Un año después de la reinauguración, la Fundación Nuevo Amanecer había superado mis sueños. Lo que empezó con una sola residencia renovada se había convertido en 3 sedes en distintos barrios de Oviedo, atendiendo a más de 200 personas mayores. Nuestro modelo respeto, autonomía y calidad de vida atrajo a medios, especialistas y responsables públicos. Estábamos cambiando la percepción del envejecimiento, una vida cada vez. Una tarde de primavera, en mi pequeña oficina de la sede central, don Manuel entró acompañado por una mujer elegante a la que reconocí de inmediato. La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, la doctora Inés Valcárcel. «Dolores», dijo Manuel, animado, «la doctora Valcárcel quiere conocer de cerca nuestro trabajo. Trae una propuesta». La concejala me estrechó la mano con una sonrisa cálida. «Es un placer por fin saludarla. He seguido su labor y quiero colaborar». Conversamos más de 1 hora. El ayuntamiento estaba revisando su política de mayores y deseaba incorporar nuestras innovaciones.
Lo que han logrado aquí es revolucionario, admitió Inés, mirando los espacios luminosos. Las residencias públicas están sobrecargadas y con enfoques anticuados. Proponemos una alianza. El ayuntamiento aporta solares y parte de la financiación. Ustedes comparten metodología, formación y estándares. Miré a don Manuel, que asintió con convicción. Es la oportunidad de que lo aprendido se convierta en estructura, dijo. Acepté. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. Manuales, programas de capacitación, sistemas de evaluación. Visitamos centros públicos, señalamos problemas, propusimos soluciones viables. Era exhaustivo. Y, sin duda, profundamente gratificante. Cada institución que transformábamos significaba decenas de personas mayores recuperando su dignidad. Había días agotadores, sí, pero también días en los que el corazón se me ensanchaba. En una de esas visitas a un centro público especialmente deteriorado, tuve una sorpresa inesperada. Entre los voluntarios que ayudaban a implementar el nuevo modelo, reconocí un rostro familiar. Lucía. Ella no me vio al principio. Estaba ayudando a una mujer muy frágil a caminar con un andador. Observé la delicadeza de sus manos, la paciencia en su respiración, la forma en que se inclinaba para acompañar el ritmo lento de la anciana. Era otra persona. Cuando por fin nuestras miradas se encontraron, un sobresalto cruzó su expresión. Nerviosismo, culpa, algo más profundo. Me acerqué despacio. No sabía que estabas trabajando aquí, dije. Empecé como voluntaria, cumpliendo el acuerdo, respondió, sin acabar la frase, pero seguí viniendo. Ahora trabajo aquí, a media jornada, como asistente en terapia ocupacional. Me detuve. ¿Y tu antiguo trabajo? Lucía había sido contable en una gran empresa, con un sueldo cómodo. Lo dejé, admitió. Me di cuenta de que vivía para la apariencia, para el reloj, para la nómina. Aquí, siento que sirvo para algo, que hago algo que importa. La miré. No la hija que me hirió, sino la mujer que estaba aprendiendo. Estoy orgullosa de ti, dije, y me sorprendí escuchándome. Lucía pestañeó rápidamente, conteniendo lágrimas. Gracias, mamá. De verdad, esa misma semana propuse en la fundación un nuevo proyecto, un programa gratuito de formación para cuidadores familiares. Muchas familias abandonan porque no saben cómo cuidar, dije. Don Manuel asintió. Si enseñamos, prevenimos. El curso comenzó con 20 alumnos. Y para mi sorpresa, uno de los primeros en ofrecerse como formador fue Álvaro. Una tarde lluviosa, Álvaro apareció en mi oficina. Parecía nervioso, pero decidido. Después de los saludos formales, dijo: «He oído hablar del programa de formación para cuidadores. Me gustaría participar. Soy fisioterapeuta. Podría enseñar movilización segura, prevención de caídas, ejercicios adaptados». Lo observé en silencio. Nuestra relación aún era frágil, construida a base de prudencia y conversaciones breves. «¿Por qué quieres hacerlo, Álvaro?», pregunté. Respiró hondo. Porque durante años traté a mis pacientes mayores como tareas, números, casos. Después de lo que pasó contigo y del voluntariado, empecé a ver personas. Personas de verdad. Quiero hacerlo bien. Quiero aprender y reparar lo que pueda. Miré su rostro, tan parecido al de su padre en ciertos gestos. Había sinceridad, había vergüenza, y había un tipo de fuerza humilde que antes no conocía en él. «Está bien», respondí al fin. «Puedes enseñar, pero te observaré de cerca». En las semanas siguientes lo vi trabajar con el grupo. Lo vi explicar con paciencia, corregir con suavidad, escuchar con atención. Un día, durante una clase práctica, habló mientras ayudaba a trasladar a un residente de la cama a la silla. Lo más importante, dijo, es recordar que no movemos un objeto, acompañamos a una persona con memoria, historia y dignidad. Sentí un nudo en la garganta. Después de la sesión, me acerqué. «Eres un buen profesor», admití. Se sorprendió. «Aprendí de la mejor», dijo. «Siempre nos enseñaste respeto». No pude evitar una pequeña sombra de dolor. «No lo aprendisteis a la primera». Álvaro bajó la mirada. «Lo sé,
Y lo sentimos. Pero estamos intentando cambiar, de verdad. Esa noche, pensé en el camino que habíamos recorrido, del abandono al propósito, de la ruptura a la posibilidad. Comprendí que el verdadero milagro no había sido ganar la lotería. Había sido volver a elegirnos, poco a poco. Al día siguiente, decidí preparar una cena en mi casa. Por primera vez en casi 2 años, invité a mis hijos a venir juntos a cenar. Preparé yo misma la comida, la lasaña que siempre hacíamos en Navidad, la ensalada que a Esteban le encantaba, y un flan casero como los que preparaba para los cumpleaños cuando ellos eran pequeños. Llegaron separados, con unos minutos de diferencia. Mi corazón latía fuerte. Había resentimiento, sí, pero también una esperanza nueva. No por lo que habíamos sido, sino por lo que tal vez podríamos llegar a ser. La cena empezó rígida, con frases triviales sobre el clima y las obras nuevas en la ciudad. Pero poco a poco, el silencio se fue abriendo. Hablamos de la Fundación Nuevo Amanecer, del programa de cuidadores, de los centros recién integrados. Hasta que, finalmente, lo dije. He pensado mucho en el perdón. Los dos levantaron la mirada, tensos. Lo que hicisteis fue doloroso. Traicionasteis mi confianza. Intentasteis quitarme mi casa y mi autonomía continué, con serenidad firme. Eso no se olvida. Álvaro bajó la cabeza. Lucía se sujetó las manos para no llorar. Pero también he visto el cambio en vosotros. Vuestras acciones, no solo palabras, y guardar rencor no me sirve. Ni a mí, ni a nadie. Respiré hondo. No puedo prometer que todo volverá a ser como antes. Quizá nunca lo sea, pero puedo ofreceros algo nuevo, construir una relación distinta, desde quienes somos ahora. El silencio que siguió fue profundo. Gracias, mamá, susurró Lucía. No lo merecemos, pero lo vamos a honrar. Álvaro solo logró asentir, con lágrimas en los ojos. Esa cena no fue un final, ni un perdón instantáneo. Fue una semilla. En las semanas siguientes, la fundación continuó creciendo. El programa de formación para cuidadores se volvió un referente nacional, con listas de espera. Entonces, una mañana luminosa, recibí una llamada inesperada. Una cadena de televisión estatal quería realizar un documental sobre nuestro modelo. La historia estaba a punto de llegar aún más lejos. Dudé. Nunca busqué fama ni protagonismo. La fundación era el trabajo colectivo, no mi historia personal. Lo entiendo, dijo la productora, percibiendo mi silencio al teléfono. Pero su experiencia puede inspirar a otras ciudades, a otros equipos, a otras familias que no saben cómo actuar. Su voz puede abrir puertas. Consulté con don Manuel y Ernesto. Ambos coincidieron. La visibilidad ayudará a la causa, dijo Ernesto, no a ti. Y la causa lo necesita. Además, añadió don Manuel con una media sonrisa, ¿quién mejor que tú para hablar de renacer a los 70 y tantos? Acepté. 2 semanas después, un equipo de una cadena pública llegó al centro. Grabaron la dinámica diaria. Entrevistaron a residentes, trabajadoras, familias, voluntarios, pero el enfoque, inevitablemente, era mi historia. El abandono, la casa, el 10º ganador de El Gordo, la decisión de transformar el dolor en propósito. ¿Nunca pensó en simplemente disfrutar el dinero?, preguntó el periodista durante la entrevista principal. Viajar, comprar algo grande, vivir tranquila. Sonreí. Lo pensé, claro. Incluso imaginé comprar una casa con piscina solo para enviarle fotos a mis hijos. Reí suavemente. Pero eso habría sido venganza, y la venganza te deja viviendo en el ayer. Yo quería mañanas. Él me miró con atención. ¿Ese futuro incluye a sus hijos? Los miré a ambos, sentados a un lado, participando ya en el proyecto. Incluye perdón, respondí. No olvido, no borrar, perdón para seguir adelante. La entrevista terminó al atardecer. Mientras el equipo guardaba cables y focos, el periodista se acercó de nuevo. Señora Dolores, dijo, he entrevistado a centenares de personas y rara vez he visto una luz como la suya. ¿Cómo lo logró? Pensé un momento, porque entendí que tenía 2 caminos: marchitarme en la amargura o florecer desde la herida, y descubrí que, a mis 77 años, aún tenía mucho por ofrecer.
Hice una pausa antes de responder al periodista. ¿Sabe qué es lo más irónico?, dije, mirando por la ventana del centro. Si mis hijos no me hubieran abandonado, si no hubiera ganado la lotería, probablemente ahora estaría en casa, cuidando mis rosales, preparando la cena, viviendo una vida pequeña. Una vida cómoda, sí, pero pequeña. Entonces, ¿no se arrepiente de lo sucedido?, insistió él. Negué suavement. No me arrepiento de cómo respondí a lo que me ocurrió. La traición dolió. Duele aún cuando lo recuerdo. Ser tratada como algo descartable marca, pero estoy agradecida por lo que construí desde ese dolor. El documental se emitió 2 meses después, en horario estelar. Lo vimos juntos en el salón del centro. Don Manuel, Ernesto, Carla, varias residentes, y sí, Álvaro y Lucía. Ver mi vida en la pantalla fue extraño, pero el documental no me mostraba como víctima. Me mostraba como una mujer que decidió levantarse. Y tampoco presentó a mis hijos como monstruos, sino como seres humanos que tomaron malas decisiones y que trabajaban por reparar. El impacto fue inmediato. El teléfono no dejó de sonar. Municipios de todo el país querían replicar el modelo. Universidades ofrecieron colaboración, empresas, donaciones, familias pidiendo orientación. Convocamos una reunión extraordinaria. Podemos crear núcleos regionales, propuso Ernesto, pero sin perder la esencia, añadió don Manuel. Dignidad primero. Entonces llegó la noticia. El Ministerio de Bienestar proponía convertir nuestro modelo en política pública nacional. El salón estalló en aplausos. Lágrimas, abrazos. Esa noche volví a sentarme en mi terraza con una taza de té caliente. Miré el cielo de Oviedo, frío y despejado, y pensé en Esteban. Él solía decir que incluso las heridas abren caminos. Ahora lo entendía de verdad. Tenías razón. Mi amor, susurré hacia el cielo despejado de Oviedo. ¿Quién iba a imaginar que, a mis 78 años, iniciaría la mayor aventura de mi vida? Pensé en el origen de todo. Una traición devastadora, una noche fría, una casa arrebatada, un décimo olvidado en un bolsillo, y una decisión: no hundirme, sino construir. Menos de 3 años después, estaba al frente de un movimiento nacional. No solo había recuperado mi voz, había ayudado a miles de personas mayores a recuperar la suya. Nuevo Amanecer ya estaba presente en 9 comunidades autónomas, con más de 30 centros aplicando nuestro modelo. El programa de formación para cuidadores había certificado a más de 2.500 personas, muchas ahora empleadas en centros públicos, residencias o en hogares donde hacía falta apoyo. Yo seguía como presidenta del consejo, pero mi vida diaria era más tranquila. Mi jardín, mis libros, mis conversaciones largas con residentes y voluntarios, mis paseos al atardecer por el parque de invierno. Una tarde otoñal, mientras revisaba informes en mi despacho, don Manuel entró con gesto preocupado. «Dolores, ¿te has fijado en la hora? Tenemos reunión con el ministerio en 20 minutos». Miré el reloj y suspiré. Vaya, me he vuelto a perder entre papeles. Él se acercó, apoyando suavemente la mano sobre los documentos. «Has construido algo extraordinario», dijo. «Pero ya no tienes que sostenerlo sola. Ha llegado el momento de confiar en otros». Sus palabras me acompañaron durante toda la reunión con el ministerio, y por primera vez entendí que tenía que dar otro paso, soltar un poco para permitir que todo siguiera creciendo. En la reunión con el ministerio, discutíamos la expansión del modelo a zonas rurales, los retos culturales, la falta de personal especializado. Tomé notas, respondí preguntas, planifiqué, hasta que sentí un dolor agudo en el pecho. Al principio intenté ignorarlo, pero el dolor se extendió al brazo izquierdo y mi visión se volvió borrosa. «¿Dolores?» La voz de don Manuel sonó lejana. «¿Estás bien?» Intenté responder. No pude. La sala giró. La última imagen fue su rostro aterrado llamando ayuda. Desperté en una habitación blanca. Un monitor cardíaco marcaba un ritmo constante. A mi lado, Álvaro sostenía mi mano. Al verme abrir los ojos, se quebró en alivio. «Mamá, gracias a Dios. ¿Cómo te encuentras?»
Como si me hubiera atropellado un autobús, susurré. Ha sido un infarto leve, explicó. La reacción rápida fue decisiva, pero es una advertencia. Cerré los ojos. Una advertencia. Había empujado mi cuerpo más allá de sus límites. Durante los días siguientes pasaron Lucía, Ernesto, don Manuel, trabajadoras, residentes. Me hablaban, me tocaban la mano, me sonreían, y yo comprendí algo doloroso. Había vuelto a creer que tenía que demostrar que podía con todo. El cardiólogo fue claro. Señora Dolores, su corazón está fuerte, pero si continúa a este ritmo, no puedo asegurarle la misma suerte la próxima vez. Necesita delegar, vivir más despacio, vivir para sí. Cuando regresé a casa, me esperaban Álvaro, Lucía, Ernesto y don Manuel. Sobre la mesa, carpetas organizadas, esquemas, responsabilidades. ¿Qué es todo esto?, pregunté. Ernesto respiró despacio. Un plan de sucesión, dijo. Lo preparamos mientras estabas ingresada. ¿Sucesión? Pero yo no... No te estás muriendo, interrumpió Lucía con suavidad. Precisamente por eso, queremos mantenerte aquí, con nosotros, mucho tiempo. Era hora de compartir la carga, y por primera vez, no me resistí. Don Manuel asumiría la dirección general. Álvaro, el área de salud y bienestar, y Lucía, la gestión administrativa. Tú continuarás como presidenta del consejo, explicó Ernesto. La visión sigue siendo tuya, pero el día a día ahora será responsabilidad del equipo. Miré a los tres, mis hijos, que habían recorrido un camino largo y difícil para recuperar la confianza. Mi amigo, que se había convertido en pilar y compañero de propósito. Mi abogado, que se había convertido en aliado y familia elegida. Sentí una ola de gratitud, y sí, de orgullo. Veo que ya lo teníais todo decidido, intenté bromear. Don Manuel sonrió. Solo porque te conocemos demasiado bien. Sabíamos que te costaría soltar. Tenía razón. Una parte de mí quería aferrarse. A la rutina, al movimiento constante, al liderazgo. Pero otra parte, más silenciosa y sabia, sabía que había llegado el momento. ¿Y qué voy a hacer con tanto tiempo libre?, pregunté, medio en serio. Álvaro respondió sin dudar. Vivir, mamá. Cuidar tu jardín, leer tus libros, pasear, viajar y seguir siendo nuestro farol, no nuestro motor de carga. En los meses siguientes, me adapté. Descubrí cómo suena la casa en silencio cuando no hay prisa. Recuperé el placer de cocinar con calma. Me uní a un grupo de tai chi en el parque. Volví a la biblioteca, a los libros olvidados, a las caminatas por el barrio al atardecer. Seguía visitando la fundación, claro, pero ya no como quien lleva el peso sobre los hombros, sino como madre del proyecto, guía, memoria viva. Observé un día a don Manuel dirigir una reunión. Firme, cercano, brillante. A Álvaro diseñar programas de movilidad adaptada con humanidad. A Lucía implementar un sistema de transparencia financiera que otras organizaciones querían imitar. Y comprendí algo profundo. Mi legado ya no dependía de mis manos. Estaba vivo en las suyas. Observándolos trabajar en armonía, sentí una ola de orgullo que me quitó el aliento. Habían transformado sus vidas, así como yo había transformado la mía. Aquella noche, en casa, me senté en la terraza como era mi costumbre. El otoño teñía las calles de oro, y pienso en cuánto había cambiado desde aquella Nochebuena que lo partió todo. El trauma no desaparece. La cicatriz del abandono y la del infarto siguen ahí, recordatorios silenciosos. Pero aprendí a convivir con ellas y a convertirlas en prueba de mi resistencia. Pensé en Esteban, en los residentes que ahora envejecen con dignidad, en las familias que aprenden a cuidar mejor. El teléfono sonó. Era Lucía. Madre, dijo con voz entrecortada. Nos acaban de decir que Nuevo Amanecer está nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos en la categoría de protección a las personas mayores. Sonreí. No por la gloria, sino porque significaba que la causa recibía la atención que merecía. La entrega tuvo lugar en el Palacio Real de Madrid. Me acompañaron Álvaro, Lucía y don Manuel, impecables. Cuando anunciaron que habíamos ganado, el aplauso me sobrecogió. Subí al escenario apoyándome en el brazo de Álvaro.
La ministra de Derechos Sociales me entregó el trofeo y pronunció palabras elogiosas sobre nuestro modelo. Ante el micrófono conté la verdad. Hace 4 años, en Nochebuena, fui abandonada en una residencia. A la mañana siguiente descubrí que había ganado el gordo. Podría haber elegido la venganza. Podría haberme resignado. Decidí transformar el dolor en algo más grande. Un murmullo recorrió la sala. Hablé de la fundación, de los programas de formación y del valor de la dignidad. Cerré con lo que había aprendido. Tenemos siempre 2 opciones: quedarnos en la amargura o usar la herida como impulso para crear. Yo elegí crear. Esa noche, de regreso en casa, miré el trofeo sobre la mesa de la sala y pensé en cuánto habían cambiado las cosas. No era solo un premio. Era la confirmación de que el dolor puede convertirse en sentido. Podría haber vivido rodeada de comodidades, dije ante el auditorio, el trofeo entre mis manos. Podría haber usado mi premio para escapar, para olvidar, pero elegí transformar el dolor en propósito. Respiré despacio, buscando entre el público los rostros de Álvaro y Lucía. Sus ojos brillaban, humedecidos, atentos. Esa vez no era tristeza, era orgullo compartido. Fundé Nuevo Amanecer no solo como respuesta a lo que viví, continué, sino como afirmación de algo esencial. Envejecer no significa perder valor. No somos una carga. Somos historia, memoria, raíz. El salón quedó en silencio, como si incluso el aire escuchara. Este premio, proseguí, no es para mí. Es para cada persona mayor que alguna vez se sintió invisible. Es para cada familia que intenta cuidar sin herramientas. Es para cada profesional que lucha por la dignidad en la vejez. Levanté el trofeo. Y es también un mensaje. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para reconstruirse. Nunca es tarde para convertir la herida en semilla. El aplauso que siguió fue cálido, profundo, lleno de humanidad. Cuando regresé a mi asiento, Álvaro y Lucía me abrazaron, no como hijos que reclaman, sino como compañeros de camino. Esa noche, en una cena tranquila en el hotel, don Manuel alzó su copa. Por Dolores, que nos enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se entrega. Brindamos. Y sentí algo delicado florecer en mi pecho. Paz. Años atrás, pensé que mi vida había terminado aquella Nochebuena, pero descubrí que la vida puede volver a empezar, incluso cuando parece demasiado tarde. Me dormí con una sonrisa, consciente de que el pasado estaba en paz y el futuro abierto. El legado de Nuevo Amanecer no eran solo edificios, programas o acuerdos institucionales. Era el mensaje que llevaba a mi propia vida. A veces, nuestro mayor dolor puede convertirse en nuestro mayor propósito si tenemos el valor de transformarlo. 5 años habían pasado desde aquella Nochebuena en la que me dejaron en una residencia. Hoy, a mis 80 años, había encontrado un equilibrio que durante décadas se me escapó. Entre trabajo y calma, entre memoria y futuro, entre familia de sangre y familia elegida. La Fundación Nuevo Amanecer seguía creciendo bajo el liderazgo competente de don Manuel, con Álvaro y Lucía, desempeñando sus roles con una dedicación que aún me conmovía. Teníamos ya más de 80 centros en distintas comunidades autónomas, atendiendo a más de 5.000 personas mayores. El programa de formación para cuidadores era referente nacional y comenzaba a ser estudiado en otros países europeos. Yo continuaba como presidenta del consejo, embajadora del proyecto, pero mi día a día había cambiado. Mi jardín, mis libros, mis paseos, mis conversaciones pausadas con residentes del primer centro. Una vida plena, una vida escogida. Una mañana de primavera, mientras tomaba café en la terraza, recibí una llamada inesperada. Era la secretaría del Ministerio de Derechos Sociales. Señora Dolores, dijo la joven funcionaria, el ministro desea reunirse con usted la semana próxima en Madrid. Es un asunto de gran relevancia para la política nacional de cuidados. Acepté. Avisé a don Manuel, que decidió acompañarme. En el tren hacia Madrid, hablamos de posibilidades. Quizá quieran ampliar el modelo, sugirió él, o integrar nuevos servicios comunitarios, añadí. El ministro nos recibió con cordialidad. Tras los saludos, fue directo al punto. El país está envejeciendo. Necesitamos una estrategia nacional.
y creemos que Nuevo Amanecer debe estar en el centro de ella. El ministro nos explicó que el gobierno estaba considerando una reforma profunda de las políticas de envejecimiento, incluida la creación de una Agencia Nacional de Cuidados y Envejecimiento Digno. Luego me miró directamente. Nos gustaría que usted, doña Dolores, fuera la primera directora general de esta agencia. Sentí como el silencio ocupaba toda la sala. Miré a don Manuel, tan sorprendido como yo. Señor ministro, agradezco enormemente la confianza. Respondí despacio, pero tengo 80 años. Y después del infarto, prometí a mi familia y a mí misma reducir el ritmo. Él sonrió, con comprensión sincera. No pretendemos que cargue usted el peso operativo. Tendrá un equipo completo. Su papel será estratégico, ofrecer visión, orientar políticas. El país necesita su experiencia. Lo que ustedes crearon en Nuevo Amanecer ha cambiado vidas. Queremos llevar ese modelo a toda España. Prometí pensarlo con calma. En el tren de vuelta a Oviedo, don Manuel y yo analizamos posibilidades. La propuesta significaba impacto real a escala nacional, pero también más compromisos. ¿Qué te dice el corazón, Dolores?, preguntó finalmente. Respiré hondo. Me dice que aún tengo algo que ofrecer, pero también me dice que debo proteger lo que me queda de vida tranquila. Entonces establezcamos límites, respondió él. Tú aceptas, pero en tus términos. Al llegar a casa, convoqué a Álvaro, Lucía, don Manuel y nuestro abogado Ernesto. Escucharon la propuesta en silencio. Deberías aceptarla, madre, dijo Álvaro, pero con reglas claras. No más sacrificios, añadió Lucía. Esta vez, sin perderte a ti misma. Sentí una calidez que solo da la reparación verdadera. Asentí. Entonces aceptaré, pero trabajé solo 3 días por semana. Y siempre priorizaré mi salud. Esta vez, elegía yo. Y con una revisión del acuerdo cada 6 meses para asegurar que todo seguía funcionando. Un mes después, asumí oficialmente el cargo de directora general para el envejecimiento digno. La ceremonia en Madrid fue ampliamente cubierta por la prensa. Muchos destacaron el simbolismo. La mujer que fue abandonada en la vejez ahora se convertía en quien lideraba las políticas nacionales para proteger a los mayores. «Es cerrar un círculo», comentó un periodista. «No», respondí con calma, «es abrir uno nuevo. Porque esta historia no se trata de mí, sino de garantizar que nadie más viva lo que yo viví». El trabajo era desafiante. Sí, pero profundamente satisfactorio. Coordiné la creación de nuevas normas para residencias. Impulsé programas municipales de envejecimiento activo y articulé una red nacional de centros de convivencia inspirada en el modelo de Nuevo Amanecer. Mi equipo mezclaba juventud, experiencia y sabiduría vivida, y todos respetaban algo fundamental: mis límites. En casa, en mis días libres, seguía de cerca la marcha de la fundación. Don Manuel dirigía con solvencia. Álvaro había revolucionado el área de bienestar. Lucía convertía la administración en un ejemplo de transparencia. Una mañana de domingo, mientras tomaba el café en la terraza, alguien llamó al timbre. Era Teresa, la ex esposa de Álvaro, acompañada por mis nietos Luis y Julia. No los veía desde hacía casi 5 años. «Abuela Dolores», dijo Julia, con la voz tímida pero firme. «¿Podemos hablar?» Les abrí la puerta. El corazón me latía como hacía tiempo que no lo sentía. «No sabíamos de verdad lo que había pasado aquella Nochebuena», confesó Julia, con las manos entrelazadas. «Solo sabíamos que estuviste en una residencia y después todo el país hablaba de ti. Papá nunca quiso contarnos nada», añadió Luis. «Y cuando él y mamá se separaron, todo ese lado de la familia se desvaneció para nosotros». Los observé con calma. Habían crecido. Se habían convertido en adultos con criterio propio. Y me dolió, profundamente, pensar en los años perdidos. «En la universidad pusieron tu documental», continuó Luis. «Estoy en primero de medicina. La profesora de ética lo usó para hablar del valor de la dignidad en la vejez, y cuando escuché tu nombre, sus ojos se quebraron. Sentí que tenía que venir. Y yo», dijo Julia, «llevo trabajo social. Quiero dedicarme a políticas públicas. Y cuando entendí lo que te hicieron, no podía no venir. Pero no sabíamos si nos querrías recibir».
Me acerqué y puse mis manos sobre las suyas. No tenéis nada que perdonarme, dije con serenidad. Erais niños. No teníais poder para decidir nada. Teresa respiró hondo, sus ojos rojos. Yo sí tengo culpa. Yo lo consentí, y lo lamento. Asentí despacio. Lo que pasó pertenece al pasado. Lo importante es lo que elegimos ser ahora. Pasamos la mañana hablando. Ellos escucharon. Yo también. Cuando se fueron, intercambiamos números, abrazos y una promesa que esta vez sí tenía raíces. Continuar. Esa tarde entendí algo profundo. La reconciliación no siempre llega cuando la esperamos. Pero cuando llega, sana generaciones. La Fundación Nuevo Amanecer siguió creciendo de forma sólida bajo el liderazgo de don Manuel, con Álvaro al frente del área de salud y Lucía en la gestión administrativa. Mis nietos comenzaron a formar parte natural de mi vida. Luis hizo sus prácticas de medicina en nuestros programas de rehabilitación y Julia dedicó su tesis a evaluar el impacto social de nuestras residencias y talleres comunitarios. A mis 80 años, comprendí que había llegado el momento de dar un paso al lado. Dejé mi cargo como directora general para el envejecimiento digno y también la presidencia activa del Consejo de la Fundación. No me marchaba, simplemente cambiaba de papel. No abandono la causa, dije durante mi despedida, celebrada en el patio principal de la residencia de Nuevo Amanecer. Solo transformo la manera de sostenerla. Ahora me dedicaré a contar la historia, a sembrar la semilla en otros corazones. Y así fue. Comencé a escribir mis memorias, a recibir estudiantes y profesionales que querían aprender. Y mi casa se convirtió poco a poco en un pequeño salón de tertulia sobre el envejecimiento y el sentido de la vida. Una tarde de otoño, mientras escribía en el jardín, llegó una visita inesperada. Doña Teresa, mi compañera de habitación aquella primera noche en la residencia donde fui abandonada, venía apoyada en un bastón, pero con la mirada firme. «Vivo ahora en una de tus residencias», me dijo, orgullosa. «Allí tengo amigas, actividades, vida. Tú cambiaste eso para todas nosotras». Sus palabras me atravesaron como una caricia lenta. En aquel momento entendí, con absoluta claridad, lo que realmente significa dejar legado. No es lo que construimos con las manos, es lo que encendemos en los demás. En aquel video, una de las residentes decía, «Ahora, a mis 90 años, estoy viviendo. Tengo amigos, tengo propósito, tengo dignidad. Y todo esto porque una mujer convirtió su dolor en esperanza para todos nosotros». No pude contener las lágrimas. Estaba en mi salón, rodeada por mi familia elegida y recuperada. Álvaro, junto a su nueva pareja. Lucía, radiante y serena. Luis y Julia, ya adultos, llenos de proyectos. Don Manuel, siempre firme a mi lado. Don Ernesto, que desde el principio creyó que mi voz tenía peso. Miré sus rostros y pensé en el camino recorrido. Del abandono a la reconstrucción, de la herida a la misión, de un décimo de lotería olvidado en un bolsillo al nacimiento de una transformación nacional. Nunca imaginé, aquella fría Nochebuena en que me dejaron en una residencia sin explicación, que ese momento sería el punto de partida de mi renacer. Aquella traición que casi me rompió el alma se convirtió en la semilla de algo mayor que yo misma. La vida me dio una segunda oportunidad, sí. Pero la verdadera decisión fue mía, no hundirme en la amargura, sino convertir la herida en camino, la soledad en comunidad, el dolor en legado. Mientras la celebración seguía, cerré los ojos un momento y pensé en Esteban, mi esposo, mi compañero de décadas. Lo imaginé sonriendo, orgulloso, diciendo en voz baja, «Dolores, no solo sobreviviste, floreciste». Y comprendí, con la serenidad de quien ha vivido intensamente, que nunca es tarde para volver a levantarse, porque siempre, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. A quienes me escuchan ahora, les digo algo desde el corazón. No esperen a que la vida los derribe para despertar. Si están pasando por un momento duro, si sienten que los dejaron de lado, recuerden que todavía pueden reconstruirse. No importa la edad, no importa cuántas veces hayan sido heridos. La dignidad no se negocia. Apoyen a quienes envejecen en sus familias, mírenlos con cariño, con paciencia, porque un día ustedes estarán en ese lugar. ¿Te ha gustado mi historia?
Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.